¿Qué tal, legionarios? Bienvenidos a la Legión del Caos. Un gusto tenerlos nuevamente por acá. Espero que estén pasando un buen fin de semana. Y bueno, este va a ser uno de los nuevos formatos de videos que vamos a tener, en donde yo les voy a estar mandando digamos, les voy a dejar videos hechos para la semana. Y el fin de semana, los días sábados para mí, viernes para ustedes, vamos a estar en directo y vamos a estar recibiendo sus preguntas o analizando situaciones. Por lo demás, el día de hoy iniciamos con lo que vendría siendo Chile, el análisis militar, y partimos en este caso por la defensa nacional, uno de los elementos más importantes, y en este caso lo que vendría siendo la economía que afecta a cualquier fuerza armada, el presupuesto de defensa, el terror de muchos generales y de presidentes y de todos en realidad, porque si algo se justifica mal, termina con cárcel. Así que si me dan un segundo. Excelente. Aquí vamos a ponerle. Ahora lo vamos a hacer con un videíto ahí para que tengamos un videíto de fondo. Va a estar todo más bonito. ¿Ven? Pero qué maravilla. Qué maravilla tenemos aquí. Mucho mejor, mucho más bonito, mucho más centrado y listo. Bueno, aquí vengo con esto. ¿Por qué vamos a tener este contenido desde ahora? ¿O por qué partimos por esta parte del contenido? Principalmente porque yo creo que es una de las más influyentes en cualquier adquisición, porque es difícil determinar qué es lo que podrá adquirir un país o a qué va a poder aspirar si no sabemos lo más básico, con cuánto dinero y presupuesto cuentan, cuál es la situación actual que tiene el país. Voy a tratar de no entrar en política directamente, aunque para esta parte sí va a tener que ser tocada este punto, le guste o no le guste a muchos, porque la política es parte fundamental y de lo que ha afectado gran parte de la economía chilena en este caso, y no ha sido solamente para las fuerzas, o sea, digamos, para Chile y los civiles afectados, sino las fuerzas armadas también. Y eso es lo que podremos ver a continuación. Me dan un segundo, les voy a presentar aquí un, unas cosillas que aquí tengo guardadas para esta ocasión. Partiendo por el presupuesto de defensa de Chile entre el año 2000 y el año 2025. ¿Qué vengo con esto? Y quiero que vean cuánto dinero se ha gastado, cuánto porcentaje del PIB se tenía considerado y de dónde venía el sistema de financiamiento anteriormente. Los gobiernos que han estado a cargo y el porcentaje de gasto público. Si se fijan, durante el año 2000, por lo menos hasta el 2009, se mantuvo un porcentaje del PIB bastante alto, inclusive hasta el 2011, bastante considerable, un 2,2%, 2,25% del PIB. Y el año 2000 partimos con un 2,70%, un 2,7% en realidad. Todo esto financiado por la ley del cobre. Gobiernos que se pueden considerar de derecha, centro izquierda, de derecha, perdón, de centro izquierda, izquierda, estaban en esta época, en este caso Frei, Lagos, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet, y hasta, bueno, y finalmente terminamos con el primer mandato de Sebastián Piñera en el año 2011, que partiríamos, por decirlo así, la siguiente generación, o la siguiente década, y aquí se podría ver un cambio rotundo en la economía, o por lo menos el presupuesto de defensa de las Fuerzas Armadas de Chile. Aquí podemos partir desde el año 2012. Si se fija, empieza a decaer totalmente el presupuesto de defensa militar. A pesar de que se mantiene la ley del cobre y el porcentaje correspondiente, ya se comienza a notar un declive. A pesar de que, si se fijan, gran parte de esto ocurre en un gobierno de derecha, curiosamente. Y para mi apreciación personal, encuentro que es un porcentaje que no corresponde. A ver, para Chile no debería tener menos del 2% del PIB invertido en defensa. Porque el mantenimiento, la actualización y todo aquello que esté relacionado con el mantener operativa la Fuerza Armada requiere dinero. Y ok, no se pide, por decirlo así, un presupuesto gigante, sino un presupuesto coherente que permita no tener que estar adivinando si que van a poder o no pagar. Y esto se mantiene así hasta, digamos, que se hace el cambio de ley. Y digamos que la ley de reserva dada del cobre ya deja de ser efectiva, en este caso para la Fuerza Armada. Comienza a entrar la ley plurianual, que ha sido, yo creo, una de las decisiones
buenas, pero muy mal ejecutadas. Muy mal ejecutadas. Actualmente las Fuerzas Armadas de Chile no cuentan con las capacidades que tenían antes. El material se está deteriorando y hay que hacer cambios de muchos elementos que componen la Fuerza Armada en general. No quiero extenderme mucho en cuanto a qué material tenemos que reemplazar y cuál no, pero quiero que iniciemos esta semana sabiendo las condiciones en las que se encuentra Chile. Ustedes dirán, pero aquí yo veo que tenemos 5 mil millones de dólares todos los años. Exacto, tenemos 5 mil millones de dólares todos los años. O no todos los años, pero en gran cantidad de los años. Pero son lo mismo 5 mil millones de dólares de hace 15 años que los de que ahora. Evidentemente no. Evidentemente no. Y acá le tenemos la prueba. Aquí lo he ajustado, digamos, el presupuesto de defensa en el año 2010 nominal era de 4.894 millones de dólares. El presupuesto de defensa del 2010 ajustado al 2024 solamente equivaldría a la actualidad a tener 6.758 millones de dólares. Una diferencia sustancial. Por lo tanto, si somos coherentes, y es evidente por el porcentaje del PIB que se le está asignando, como se vio anteriormente, fíjense que hemos caído a 1,63% del PIB, uno de los más bajos de la historia de Chile. Si se fijan, no hay ningún caso de que el PIB haya estado tan bajo como desde que Sebastián Piñera en el 2021 estuvimos con una situación. Conste que en ese año tuvimos lo que fue es parte de la pandemia, como el 22, cuando asume Gabriel Boric también, y ya todo esto comienza, ya no se ve una recuperación económica de las Fuerzas Armadas. ¿Dónde está ese dinero? Buena pregunta. Y se mantiene a 1,63 y actualmente se prevé que es 1,55 nuevamente el porcentaje asignados para las Fuerzas Armadas. Ahora hay que entender una cosa. Aquí el gasto plurianual o la ley plurianual no ve todo. No es solamente todo eso porque no todo ello va a lo que vendría siendo la defensa. Entonces, tenemos aquí actualmente un presupuesto de defensa que está muy por debajo y les pongo aquí unos precios como para que se hagan una idea. El precio del F-16 Block 52, o sea, no inventando, es un precio que se podía adquirir en esa época, era de 80 millones de dólares. Actualmente, si tuviésemos la misma versión, equivaldría a 110 millones de dólares. Por lo tanto, las cantidades que podríamos adquirir en esa época hubieran sido mucho menores. O sea, actualmente podemos adquirir menos que lo que podíamos adquirir en el pasado. También, y eso afecta en la renovación, la capacidad estratégica y la logística, que es algo fundamental. Pasamos por el presupuesto de defensa del año 2025. Aquí ordinario me refiero al presupuesto normal o el que es utilizado para satisfacer sueldos, entre otras cosas como... eh, bueno, ahí después lo voy a desglosar para que puedan entenderlo porque lo tengo más bajito y no quiero enredarlos con tantas cosas. Pero tenemos un presupuesto ordinario. Este es el presupuesto que tienen las Fuerzas Armadas para operar normalmente, digamos, con el abastecimiento básico y que las unidades en su regimiento o brigadas, cuarteles, estén operativas y trabajando normalmente con los mantenimientos básicos, todo lo normal. Y aquí también podemos ver que se divide en el porcentaje dependiendo de la Fuerza Armada. Siendo el ejército que recibe el mayor porcentaje porque también tiene una de las mayor cantidad de base y mayor cantidad de personal. Entonces es la principal razón. Además pasamos al fondo plurianual, estimaciones en millones de dólares. Para que se entienda, el fondo plurianual asegura que por los próximos 5 años, desde que se aprobó, tendría las Fuerzas Armadas 488 millones de dólares cada una. No, perdón, no cada una. En total, para poder, digamos, hacer adquisiciones de carácter o, más que operacional, se le podría decir estratégico, de interés estratégico y con proyección a futuro. Y eso también se tiene que dividir entre las Fuerzas Armadas, entre las tres ramas, por decirlo, por decirlo de alguna manera. Fíjense que 488 millones de dólares es bastante poco para poder actualizar todo o comprar material constante todo el tiempo. Este no es el constante, no es el presupuesto final. Esto se puede ir ajustando un poquito conforme a lo que ellos necesiten, las Fuerzas Armadas mismas vayan requiriendo a cada una de las ramas, pero eso es lo base. Y 488 millones de dólares
es bastante bajo. Bastante bajo para lo que sea modernización y adquisiciones a futuro. Para las condiciones, bueno, y eso se condice con el porcentaje del PIB que se está entregando. Entonces podríamos decir que el presupuesto real de la Fuerza Armada es de 2.289 millones de dólares. Ese es el presupuesto real el año 2025. Es el presupuesto que tienen las Fuerzas Armadas para operar, adquirir y preparar al personal. 2.289 millones de dólares. Pero yo les dije, ¿no eran 5.105 millones de dólares? Bueno, sí lo son, pero no lo son. Y aquí tenemos. El presupuesto ordinario de las tres ramas, en este caso los 1.800 millones de dólares, equivalen al gasto operativo regular, sueldo, logística, mantenimiento básico, como les coloco ahí. El fondo plurianual para capacidad estratégica es de 488 millones de dólares. Para inversiones estratégicas a largo plazo. Que la verdad, como les digo, 488 millones de dólares no te permite maniobrar mucho. Porque tienes que negociar y tratar de hacer licitaciones, pero tiendes demasiado los tiempos de pago y al extender también aumentas los costes. Entonces cuesta poder calcular una nueva o no mejorar. La siguiente parte va por las pensiones y las previsiones del personal de la defensa. Ahí se gasta gran parte del presupuesto. 1.700 millones de dólares, que también va para los que vendrían siendo la jubilación y las pensiones del personal que estuvo en servicio activo y ahora está en retiro. Entonces, eso también es un gasto que no es menor y es importante mantener, evidentemente. De ahí viene otro gran parte digamos, de este presupuesto. Luego nos pasamos por Senabats, defensa, salud y bienestar institucional, los hospitales militares, todo lo que tiene que ver con los hospitales militares en general. También vienen los gastos administrativos del Ministerio de Defensa, subsecretarías, 350 millones de dólares. Ahí tenemos dinero que se está gastando en organismos civiles. Que ahí también hay un tema. Yo la verdad creo que hay mucho dinero ahí y es porque se han agregado muchos puestos. Habría que hacer una revisión de cuántos puestos han agregado para satisfacer, digamos, lo que vende siendo el área de defensa y cuánto de esto corresponde a personal civil y por qué y cuánto han llegado ahora con el actual gobierno. También las empresas públicas de la defensa, tenemos a Famaya, Smart y Enair, 250 millones de dólares de financiamiento. O sea, para mí es un chiste. 250 millones de dólares poco puedes hacer para poder modernizar porque tienes que coordinar con empresas extranjeras y no te da para todo. Eso debería ser por lo menos unos 350 millones de dólares para arriba y si es que no más. Inclusive, en teoría, ya que actualmente el presidente Boric quiere separarse de Israel y quiere tratar de tomar su propio camino para llevar la defensa, por lo que, lo que está diciendo, aunque una persona que le queda tan poco tiempo, no debería afectar mucho, pero en el fondo si todos los políticos se quieren alinear por ese lado, o quisieran siquiera, digamos, desligarnos de lo que es la dependencia extranjera, deberían hacer una inversión que yo me arriesgaría tranquilamente a decir de unos 1.000 millones de dólares. Quizás por unos 2 o 3 años seguidos para que se puedan desarrollar. Obviamente no van a poder producir aviones, no van a poder producir submarinos de gran capacidad, pero van a poder, o quizás sí, tal vez los submarinos, tal vez el medio naval, pero los aviones es muy difícil y no van a ser sistemas propios. Quizás se puedan negociar para poder generar sistemas desde el extranjero y producirlos en Chile. Pero como estoy diciendo, esto con el presupuesto de 150 millones de dólares lo veo imposible y no viable. Y bueno, ahí están los otros servicios de inteligencia, reserva, etcétera, 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 que eso también es un poco difícil de determinar qué es lo que corresponde a qué cosa, pero son 5.105 millones de dólares en total, lo que se destina al área de defensa en el caso de Chile. Pero, como les digo, realmente solamente 2.289 millones de dólares es lo que tiene para, digamos, todo lo que está pensado para lo que vendría siendo la defensa como tal, no para, digamos, pagando sueldos, pagando el sistema, las capacidades operativas, los ejercicios, las campañas, etcétera, etcétera, etcétera. Un presupuesto bastante, perdóneme que lo voy a decir, pero soy chileno y creo que puedo decir las cosas tal como son.
un presupuesto bastante mediocre. Mediocre, y eso también es culpa muchas veces de los comandantes en jefe, que faltan ahí un poquito los pantalones para poder decir las cosas. Eso lo digo así. Tal vez le falta carácter. Y acuérdense que cuál es la peor falta de disciplina entre las Fuerzas Armadas. Así que aquí no estoy diciendo que se hagan un golpe de Estado, pero tienen que ponerse los pantalones porque pasa mucho. Y yo creo que en varios países los generales buscan la opción de generar, en este caso, ser más políticos y próximamente buscarse carreras políticas o trabajar en alguna otra área, entonces tratan de mantener una hoja de vida impecable. Y prefieren no andarse arriesgando a tener, ¿cómo se llama?, discusiones digamos, del tema económico, porque no tienen el carácter para ello. Ahora son muy blanditos, no son como antes que por lo menos trataban de mantener las capacidades de sus unidades. Veremos si es que cambia esto con el siguiente presidente, pero si no tienen la voluntad y no tienen el carácter, no sirve de nada, le van a poder pasar el dinero y después se lo van a volver a quitar. Entonces les falta ahí, les falta. Y yo como chileno, como ex miembro de la Fuerza Armada, se los digo. Así que tomen un poquito más en serio porque no todos los que somos ex militares tenemos la misma paciencia para aguantar cosas que se ven, o sea, el personal de planta lo ve, los oficiales jóvenes lo ven y ven como sus mandos se arrodillan ante el tema político y no se atreven a alzar no a alzar la voz por un tema de digamos, un golpe de Estado, que nada que ver, sino alzar la voz de decir que no están de acuerdo con algo y todo lo que se pierde en caso de deteriorar la Fuerza Armada. Recuerden que también inclusive a la Fuerza Armada en general se le está destinando nuevas misiones y no tienen más presupuesto, tienen menos presupuesto que antes para hacer lo mismo, menos gente para hacer lo mismo. Y la moral, ellos saben cómo está la moral dentro de sus unidades. Ellos saben cómo están. Y no está a 10.000 metros de altura como decían algunos. Me van a decir que soy muy crítico, que tal vez no tendría que decirlo, pero hay que decir las cosas. Hay que decir las cosas que están mal. No nos podemos tirar flores todo el tiempo. Tirarnos flores es para los mediocres. La mediocridad en la defensa no sirve. En ningún caso sirve. Los mejores ejércitos se tienen que autocriticar y ser duros consigo mismos. Y decir, estaré bien, estará mal, pero si no tenemos mandos con las capacidades para ello, difícilmente. Difícilmente. Entonces, ¿cuánto debería ser el presupuesto? Tenemos el escenario base, que tenemos 5.105 millones de dólares actualmente, de los cuales solamente considerando para la defensa tendríamos 2.289 millones de dólares. Lo que igual corresponde a un 1,6% del PIB en el 2024. Sin embargo, ¿cuánto debería ser según mi propuesta, según mi visión y según lo que se debería tener para poder mantener algo aceptable? Aquí tenemos tres escenarios. Uno moderado, uno ambicioso y uno de crisis o reestructuración. Y eso ya vendríamos hablando de una situación de previo a una situación bélica o posible riesgo militar. Lo cual no se ve en una pronta necesidad o una pronta situación. No veo un conflicto, Chile no está al borde de algún conflicto, pero sí tenemos otras situaciones como la defensa fronteriza y también las situaciones de banda interna y grupo interno. Eso se tiene que gestionar y se están usando personal militar, donde con el dinero actual que tienen poco pueden hacer porque poco se puede hacer también. Tenemos aquí el escenario A con el 2% del presupuesto del PIB. Fíjense la cantidad de cosas, o sea, va a permitir recuperar todo, digamos, solamente el 2%. Ni siquiera estoy hablando de un 3% todavía. De un 2% ya recuperas, tienes 1.400 millones de dólares. Prácticamente 3 veces la cantidad que ya tienes, que se le asigna anteriormente. O sea, coste, estos son 488 millones de dólares más 1.400 millones de dólares. O sea, eso sería la inversión adicional anual. Sería una muy buena inversión. 1.400 millones de dólares ya te permite planificar y gestionar ideas a futuro, adquisiciones, planificarte, porque ya puedes levantar licitaciones fuertes y ya considerando no solamente comprar el material, sino también cursos de perfeccionamiento, entrenamiento, etcétera, etcétera, en el extranjero.
Estas son las tres opciones que tenemos. Ya digamos que el 3% lo veo, si nos vemos un conflicto pronto, no lo veo la necesidad. Sin embargo, yo creo que el porcentaje ideal es el que viene a continuación. Tengo dos propuestas. Tenemos un 2%, 2,2% del PIB. Es un monto considerable, pero es la versión intermedia, entre el 2% y el 2,5%. Esto, fíjense abajo, pueden ver cuánto se le asignaría a cada rama. Tendríamos 1.136 millones de dólares, la Armada 841 millones de dólares, la Fuerza Aérea tendría 577 millones de dólares. Digamos, anualmente, todos los años van a ir recibiendo esa cantidad para lo que vendría siendo adquisición estratégica. Y podría, por ejemplo, ya empezar a hablarse de adquirir nuevos cazas, reemplazar algunos viejos, etcétera. O sea, y hacerlo paulatinamente. No estarías corriendo, podría hacerlo en un plazo de 5 años. Ya tendrías una buena cantidad o podrías ya haber pagado gran parte de alguna propuesta. Y esto lo puedes llevar a 10 años y tranquilamente te significa una gran cantidad de dinero invertido en defensa y en todas las ramas, no solamente en el ejército, en la armada y la fuerza aérea, sino cada una de las ramas tendría sus capacidades. Pero finalmente, si de verdad quisiéramos recuperar las capacidades estratégicas de Chile, se tendría que pensar en esto. Ya sería, estaríamos hablando de, perdón, aquí la falta de ortografía. Tendríamos que, para la capacidad de, bueno, aquí tendríamos que invertir ya un 2,5% del PIB. Te dirán, es mucho, pero no es imposible. Después le voy a demostrar que un 2,5% del PIB no es inviable, es algo que ya se hizo. Inclusive no ha sido el presupuesto de defensa más alto en la historia de Chile. 2,5 es totalmente viable. No afecta a la economía nacional porque, como le explico, no estás quitándole a nada. Es solamente el porcentaje del PIB va con el crecimiento del país. Por lo tanto, no le estás quitando nada. Simplemente estás reestructurando y reorganizando la economía. Donde gran parte de ese dinero que ahora no está en la Fuerza Armada está en alguna fundación, puede ser. Ya sabemos qué pasa con las plata de las fundaciones. Y en otros lados, porque hay muchos lugares que están gastando el dinero de una manera. Bueno, por algo tenemos un caso de 1,5 billones de dólares, perdón, de pesos chilenos, y que vendría siendo alrededor de 1.600 millones de dólares que no se ha podido explicar o están muy mal distribuidos, no se han utilizado y ha sido pésima la gestión. Dicho por la misma Contraloría de Chile. Así que, de que es viable esto, es totalmente viable. ¿Qué implicaría esto? Que desde mi punto de vista, todos los años el ejército tendría alrededor de 2.605 millones de dólares para las adquisiciones de defensa o capacidad estratégica, al igual que la Armada y la Fuerza Aérea. Con ello, estarían Chile se mantendría en el tercer lugar de gasto en cuanto a defensa en la región, pero también permitiría el desarrollo de tecnología nacional, digamos, por ejemplo, drones, misiles propios, etcétera. Obviamente no aviones, pero podemos comprar o tratar de negociar con una empresas que permitan el desarrollo de aeronaves, quizás un desarrollo para aeronaves de entrenamiento avanzado, no solamente el básico que tenemos en este caso el Pian 2, sino también una versión posterior que sea, por ejemplo, reacción, y cambiar las flotas de aeronaves, cambiar los tanques, porque, bueno, no quiero adelantarme todo eso porque eso es material para otros videos, pero tenemos 3 sistemas de armas que están obsoletos. Vendría siendo, en este caso, los submarinos Thompson de la Armada, los Leopard 1 del Ejército de Chile y los F-5 Tigre de la Fuerza Aérea de Chile. Esos son digamos, los sistemas de armas más críticos que tienen que tener un reemplazo pronto. Pero esto no solamente te permitiría reemplazarlos, sino aumentarlos en cantidad y capacidades. Así que, señores, esto que les mostré aquí es básicamente lo que tenemos que pensar a futuro y lo que tenemos que ver. No solamente el estar, como digo yo, dándonos abrazos, dándonos felicitaciones entre nosotros de por qué tenemos que hacerlas, de que estamos así, de que ojalá siempre crezcamos. No, señores, hay que ser serios. Hay que ser serios.
si somos serios en las capacidades de defensa, invertimos en defensa, prontamente, bueno, Chile podría recuperar sus capacidades militares. Voy a dejar algo que quizás les va a interesar. Algo que les va a interesar muchísimo. Voy a dejar ¿qué podemos decir? Una encuesta donde vamos a poner a qué presupuesto quieren que ustedes apostemos y conforme a ese presupuesto las capacidades a las que vamos a optar para los siguientes videos. Porque ¿qué ocurre? Hay actualizaciones y cosas por el estilo, pero como quiero tocar Chile y las posibles actualizaciones y mejoras, la idea es que tengamos un presupuesto base para empezar a ver. Y lo vamos a distribuir conforme a las a las tres ramas de la Fuerza Armada. En este caso, dependiendo del porcentaje que se le diga, vamos a decir, esto es lo que se podría adquirir con este presupuesto, esto es lo que se podría adquirir con este presupuesto, y con este presupuesto dependiendo de de la rama de las Fuerzas Armadas que estamos hablando. Y que eso, señores, espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, darle like, darle a la campanita, las notificaciones de los siguientes videos. Y sobre todo, cuídense y espero que todo salga en orden en sus casas, en su vida en general. Estamos viendo. Que la Legión los acompañe. Adiós.